You're listening to High Frequency Healing on the Superpower Up podcast, the show that explores the awakening of superpowers through higher dimensional healing. Hola, yo soy Ángela María, una de las anfitrionas de Superpower Up y estás escuchando el programa de sanación en alta frecuencia, despertando tus superpoderes, sanándote desde una dimensión más alta. La única diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar es las acciones que tomas aquí y ahora para sanar tu vida. Te invito a tomar una respiración profunda para estar presente aquí y ahora. Te invito a disfrutar de este tiempo juntos. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Catalina Marín Múnera. Nació y vive en Medellín, Colombia, en mi hermosa ciudad de la eterna primavera. Catalina es médica de la Universidad de Antioquia y especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Facilitadora experiencial de la Alianza Fan Libre Universidad de Manizales y diplomada en coaching y PNL de la Universidad CES. La doctora Catalina Marín ha sido conferencista en congresos nacionales de psiquiatría y actualmente es instructora de Mindfulness, conciencia plena, por el Instituto Es Mindfulness de España y cofundadora de Seres Conciencia. Así que aquí vamos. Démosle la bienvenida a la doctora Catalina Marín a mi show hoy, Sánate, viviendo en conciencia plena. Catalina, bienvenida, qué rico que estás aquí. Hola Angelita, muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz. La idea es que muchas personas escuchen este mensaje, que les llegue a sus corazones y podernos conectar con ellos a través de la palabra. Así sea, así sea. Cata, ¿cuál es tu superpoder sanador? Bueno, es una pregunta muy interesante y yo creo que es la escucha abierta y compasiva. Es algo que he descubierto a través de lo que me dicen los pacientes muchas veces porque se sienten cómodos cuando van a hablar, se sienten que tienen la confianza. Me dicen, es que yo le he contado a usted cosas que yo nunca le he contado a nadie. Me siento como la confianza de hacerlo, siento que hay tranquilidad, siento que no me juzga, que me comprende, que hay como calidez en la mirada, en la palabra. Entonces yo creo que se trata de eso y me acuerdo de algo que leí en un momento sobre un monje que se llama Thich Nhat Hanh, que vive en Francia, y él también es un abanderado del mindfulness, y él dice que la escucha compasiva y abierta durante 1 hora para una persona o para un paciente es algo supremamente sanador. Entonces yo creo que sí, que eso respondería a tu pregunta de cuál es mi superpoder sanador. Y me encanta, además, y hablábamos ahorita antes de empezar la grabación, que de las personas con las que yo trabajo, vamos a suponer que de 10 personas con las que yo trabajo, entre 8 o 9, si han asistido, aunque sea una vez a terapia, la mayor razón es tener a alguien que los escuche. Y yo le contaba a Catalina que mucho de mi experiencia, nunca he estado en terapia, pues cuando estaba muy chiquita, pero pues una terapia con un niño no es igual que una terapia con un adulto, entonces no he estado en una terapia. Pero lo que sí me sucede es que cuando hablo de las cosas que me pasan con mi esposo, con las personas que pues acostumbro como a hablar, eso me ayuda a salir del rol de víctima, porque al empezar a hablar y tener a alguien que me está escuchando, así como lo dijiste, de manera abierta, compasiva, presente sobre todo, hace que eso que me estaba atormentando o eso que me dolía o eso que me parecía terrible, al compartirlo y al sacarlo, ya me hace sentir que no fue tan grave y me ayuda como de alguna manera a procesar la experiencia. Entonces, ese superpoder me parece realmente un superpoder de sanación, que de verdad, qué bonito que podamos tener muchas más personas conectadas con este tipo de superpoder, porque es uno de esos que necesitamos urgentemente en este momento planetario, que alguien pueda escuchar el dolor y el clamor de tantas mentes que se sienten atrapadas y que se sienten sin salida, Catalina, así que me parece bellísimo. Bueno, yo quiero contarles que ella es doctora, pero ustedes saben que yo esto con los títulos siempre tengo mi situación, sobre todo porque me gusta que estas charlas sean súper amenas, que sean súper informales,
y yo no podría tener una charla informal con alguien a quien tengo que decirle doctor. Entonces, además, Catalina, bueno, es muy cercana por algunas razones últimamente con personas a quienes amo mucho y entonces ella es Cata y Catalina para mí, pero Sí, su título es doctora. a mí me gusta que me digan Cata, ¿sabes? Me fascina. Sí, a mí también. Angelita, Angie, me encanta. Uh-huh. Bueno, ¿podrías llevarnos de vuelta a tus primeros años y nombrar una lección de vida memorable que sea útil para ti hoy? Sí, mira, es una lección de vida que desde el punto de vista donde la recuerdes puede ser muy dolorosa o puede ser de una gran enseñanza. Mira, cuando yo tenía aproximadamente 3 años, yo sufrí una quemadura en la mitad izquierda de mi espalda, también un poquito hacia la cabeza y hacia un brazo. Y estuve un mes entero hospitalizada porque fueron quemaduras de segundo y tercer grado y bueno, se me estaban infectando también, entonces digamos que para una niña de 3 años estar durante un mes fuera pues de su hogar, lejos de sus padres, aunque me visitaban, pero había horarios especiales, pues por lo que las quemaduras son muy delicadas y el riesgo de infección y todo esto. Entonces yo creo que esa experiencia marcó mi vida de alguna manera para conectarme con el dolor y con lo que es estar enfermo o padeciendo, ¿cierto? Y estar alejado de tu familia. Entonces, yo pienso que a partir de ahí surgió mi deseo de ser médica, de ayudar a la gente, y yo pienso que a partir de ahí era que yo ya no jugaba tanto a hacer al muñequero con las tacitas y las ollitas y la muñequita, sino que era más como a ser doctora, de dónde te duele, de yo te examino, qué sientes, cómo te puedo ayudar. Entonces yo pienso que eso definitivamente fue. Por eso ese es el lado lindo de la experiencia y el lado del aprendizaje. Entonces, ¿cómo coger una experiencia tan dolorosa y transformarla en algo que se vuelva al servicio de las otras personas? Entonces, yo creo que esa fue una experiencia que me marcó bastante, pero que también influyó bastante en lo que ahora soy. Y me parece súper bonito, Catalina, que digas eso, porque usualmente a veces las personas se preguntan, ¿yo a qué vine? ¿Yo qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi pasión? Cada vez encuentro más personas que en esa área están como perdidas. Y siempre les digo, ve a tu niñez, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba hacer? Piensa en una experiencia que te haya marcado y qué surgió a raíz de esa experiencia. Entonces me parece súper bonito que cuentes esto porque mírame lo hermoso de cómo se transformó el juego de una niña normal a esa edad a algo que tenía que tocar, que tocaba mucho más la experiencia de su alma, como es jugar al doctor, que además pues a mí me encantaba, pues me gustaba más ser paciente, me parecía terrible tener que poner inyecciones. Pero mírame lo hermoso como a veces pensamos en algo que puede ser tan simple y como tan sin importancia, un juego de infancia, cómo se vuelve trascendental al momento de elegir qué queremos hacer en la vida y a veces se nos pasa por alto hacer como ese tipo de conexiones. Cata, antes de irnos a una pausa, cuéntanos dónde pueden las personas obtener más información sobre ti y sobre lo que haces y muy exclusivamente sobre tu proyecto Seres Conciencia, del que vamos a hablar ahorita más adelante. Bueno, miren, ahorita estamos, digamos, más fuertes y empezamos con Instagram. Entonces, pueden buscarnos en Seres Conciencia, conciencia con esa S intermedia de conciencia, ¿sí? Entonces, Seres Conciencia nos pueden encontrar en Instagram y también en Facebook. Nos pueden encontrar así también con el mismo nombre de Seres Conciencia. Y pronto tendremos también la página web. Entonces, también prontamente nos podrán encontrar ahí. Perfecto. Y quiero contarles a los oyentes, ahorita más adelante, Cata nos va a contar un regalo que Seres Conciencia tiene para todos nosotros. Entonces, sí, aquí a que nuestra entrevista salga, ya ellos tienen página web, no se preocupen que el enlace lo van a encontrar también ahí directamente. Estamos hablando con la doctora Catalina Marín, hoy aquí en mi show, hablando acerca de cómo necesitas sanarte. Sánate, viviendo en conciencia plena. Cuando regresemos, después de esta breve pausa, seguimos hablando más sobre sus superpoderes de sanación. No se vayan, que ya volvemos. Hello, everyone. This is Tonya Dawn Rekla, Executive Director of Superpower Experts, and we want to thank each of you
for making Superpower Up the #1 podcast network for personal development and spiritual growth. Because people like you have the courage to say that mindfulness, healthy living, disrupting reality, the pursuit of consciousness, responsible entrepreneurship, and radical parenting matter. We now amass over 1 million downloads monthly in more than 90 countries. Our numbers keep growing because there are far more people willing to live divergently than mass media wants to acknowledge. For you, the change makers, the light bearers, the way showers, we say thank you. If you're ready to take the next step in your evolution, go now to superpowerexperts.com and take the Superpower quiz. And as Nivalee Rekla, our youngest podcaster, likes to remind us, remember, we all have superpowers and we can change the world. Estamos de vuelta y estás escuchando Sanación en Alta Frecuencia. Hoy con la doctora Catalina Marín. Sánate, viviendo en conciencia plena. Catalina, ¿hubo algún momento que en inglés le decimos de zarza ardiente, una de esas experiencias que hizo que tu corazón deseara cambiar tu camino en la vida? Sí, definitivamente. Mira, yo pienso que tanto a nivel profesional como a nivel personal. Entonces, a nivel profesional, ahorita se ha aumentado mucho la prevalencia de las enfermedades mentales. Entonces, cuando uno lee artículos de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando dicen que para el 2030 las primeras enfermedades que van a causar discapacidad, o sea, disminución de la productividad laboral, días de incapacidad, pensión por enfermedad, las enfermedades mentales van a pasar a ser las primeras por encima de las enfermedades cardiovasculares. Entonces se vuelve algo muy escandaloso y muy preocupante. Entonces, cuando yo veo que van llegando las personas a consulta y les pregunto, bueno, cuéntame qué te pasa, qué estás sintiendo para ver en qué te puedo servir. Y empiezo a ver que es un montón de personas que tienen un sufrimiento muy grande, pero muchas veces no es por una enfermedad, digamos, psiquiátrica de base, o sea, no es algo biológico, no es que su química cerebral de por sí esté dañado, tenga una tendencia a estar mal, sino que tenemos un estrés en la vida tan grande, vivimos a un ritmo de vida tan absolutamente acelerado del que ni siquiera nos percatamos, en que ese nivel de estrés nos enferma tanto física como mentalmente. Entonces ahora cada vez hay más ansiedad, cada vez hay más depresión, cada vez hay más enfermedades con dolores, entonces la famosa fibromialgia, que también es una enfermedad ahora que ha aumentado mucho su prevalencia. Entonces el ver que hay personas que pueden llegar a la enfermedad mental, sobre todo el estilo de la ansiedad y la depresión, más por problemas de vida que no han sabido solucionar y por problemas de estrés y por dificultades digamos, en que no tienen muy desarrollada una inteligencia emocional. Entonces yo me preguntaba, pero es que estos pacientes no son psiquiátricos, son psiquiatrizados, les llamo yo. Entonces son pacientes que, pudiendo resolver sus dificultades, su estrés, sus problemáticas personales de otra manera, pues no tendrían por qué estar recibiendo medicamentos de psiquiatría. Entonces mi pregunta era como, ¿qué más puedo hacer para que estas personas no lleguen a este punto? ¿Qué más puedo hacer para que sean cada vez menos los enfermos de psiquiatría o para que cada vez la gente se enferme menos de esto? Entonces como una visión más preventiva, ¿cierto? Y también en mi experiencia personal, pues porque yo soy un ser humano común y corriente y también tengo estrés, ¿sí? Y empiezan como a veces los miedos, las preocupaciones, entonces, bueno, esto sí va a salir bien, si voy por donde es o no es. Entonces, como bueno, yo también cómo encuentro esas herramientas para yo tener una mejor calidad de vida y un mejor equilibrio mental. Entonces empecé como a indagar y incursionaba en muchas cosas, entonces, bueno, que constelaciones familiares, que Reiki, que terapia gestáltica, bueno, un poco de cosas hasta que me encontré el mindfulness y fue como descubrir el tesoro al final del arco iris, porque era como encontrar ese punto donde la ciencia se une con la espiritualidad y también con la inteligencia emocional, con una evidencia científica clara y potente. Entonces yo dije, Dios mío, esto es fabuloso. Entonces cuando yo empecé a hacer el curso de reducción del estrés basado en mindfulness y a volverme también instructora, entonces viví en carne propia los beneficios que tiene. Y cuando veo que hay personas que consultan conmigo y se interesan en el tema y quieren que les enseñe cosas de mindfulness, pues también veo que tiene beneficios. Entonces eso ha sido como lo que hizo el clic
y que yo dijera, esto es por donde yo quiero enfocar mi tarea en la vida, mi misión. Me encanta la manera como expresaste, que encontraste como ese camino cruzado entre la espiritualidad y bueno, tú dijiste otra palabra, pero yo digo como entre la espiritualidad y la vida corriente y esta experiencia normal de vida que hace que si no la vivimos de una manera mucho más consciente, entonces realmente nunca podamos vivir nuestra espiritualidad, porque solo podemos tener una experiencia espiritual cuando sabemos ir adentro. Y la única manera de poder ir adentro es entrar en silencio, escucharnos y mirarnos, y eso requiere un proceso. Y por eso es que obviamente enseguida vamos a hablar un poco más de lo que es el mindfulness, pero me parece súper bonito porque estamos hablando con una psiquiatra, es decir, estamos hablando con una mujer que tiene una formación académica, no solamente como médica, sino también en todos estos procesos mentales, quien reconoce que hoy en día la mayoría de los pacientes que llegan no necesariamente tienen una enfermedad mental. Y yo puedo asegurarle a las personas que nos están escuchando que no ha sido solo la experiencia de la doctora Catalina. Yo les puedo asegurar que muchas veces, no solamente a un consultorio de psiquiatría, sino de dermatología, de médico general, llegan a un montón de pacientes que no necesariamente su enfermedad radica en una enfermedad congénita de la piel o en una enfermedad congénita de algo. Muchas veces es simplemente todas esas experiencias que hemos vivido a nivel emocional que se han atrancado en nuestro cuerpo y que hacen que esa energía no fluya y ha degenerado en una enfermedad, porque es la manera del cuerpo de decirle a los seres humanos, oiga, ¿qué tal si usted no mira este lunar que le salió, sino qué hay más profundo y por qué le salió ese lunar, por qué le duele la mano, por qué el codo, por qué la cabeza, por qué ahora tiene una diabetes? Y esa es la gran razón de este programa de sanación en alta frecuencia, y es que podamos ir más allá de simplemente una enfermedad física. En este caso, más allá de una enfermedad mental, ¿qué te está llevando a desarrollar una enfermedad mental? Y que cuando a estos pacientes les empiezan a dar todas estas medicinas psiquiátricas, no sé, pero tú me aclararás eso, Cata, empieza tal vez a generarse en una enfermedad realmente mental que no existía y que no habría necesidad de prescribir, pero que llega un momento en donde, debido a todas esas medicinas que están tomando, quitarles la medicina, ya después eso crea otro problema colateral. Sí, ve, mira, hay pacientes que, digamos, en la gravedad de su enfermedad y en lo que se conoce hasta ahora con respecto a la parte científica de su enfermedad, pues digamos que no hay más remedio que por ahora tratarlos con medicamentos. Entonces me explico, hay enfermedades que son muy graves desde el punto de vista de la psiquiatría, como la esquizofrenia. Entonces, digamos, son pacientes que a lo largo de la historia se ha tratado de hacer muchas otras terapias con ellos y hasta este punto de la evolución de la psiquiatría, solamente se logra la medicación como para controlar sus síntomas y lograrlos como llevar al mejor punto de integración a la vida y a su familia, ¿cierto? No hay como otra manera de hacerlo, ¿sí? En los pacientes que tienen trastorno bipolar, digamos que no es tan grave como una esquizofrenia, pero son pacientes que también necesitan medicamento porque hay puntos de su enfermedad donde están en crisis muy altas, donde realmente la única manera de como, yo creo que como anclarlos a la tierra, de hacer el polo a tierra, es realmente dándole medicamentos, ¿cierto? Y en mi experiencia como psiquiatra, sí hay otras cosas de depresión y de ansiedad, o sea, más en el terreno de los trastornos de depresión y ansiedad, donde sí se pueden hacer muchas cosas diferentes a la medicación. O sea, no quiere decir que el paciente no vuelva a tomar nunca medicación, porque habrá un punto donde la persona esté tanto en crisis que por más herramientas por ejemplo, de meditación o de mindfulness o de otro tipo de terapias alternativas, su sistema nervioso está tan descompensado que sí necesitan por un tiempo tomar medicación porque llegaron a un punto donde no se puede retornar
sin una ayuda farmacológica. Entonces yo muchas veces les pongo como la siguiente como metáfora o analogía, como, bueno, entonces mira, es que si tú desarrollaste una depresión o una ansiedad por un problema específico, ya sea en tu trabajo o en tu familia, que ese problema no lo has podido resolver y está ahí y todo el tiempo te está produciendo esa depresión, esa ansiedad, ¿sí? Entonces yo le digo, la medicación es como unas muletas, haz de cuenta que tú te fracturaste una pierna y no puedes avanzar por el mundo. Entonces lo mismo pasa, en este momento hazte de cuenta que te fracturaste tu corazón y está dolido y siente miedo, siente angustia, siente depresión, tristeza muy profunda y sientes que no puedes avanzar. La medicación te ayuda a equilibrar tu sistema nervioso mientras que tú te vas fortaleciendo ese corazón y se va sanando esa fractura emocional que sientes. Y eso se hace con la ayuda de todas estas terapias alternativas, a quien yo les digo, haga ejercicio, coma lo más saludable que pueda, vaya a terapia de psicología, busques el tipo de terapia de psicología que más vaya con su forma de ser y con sus preferencias, busque si hay otras terapias que le gustan, vaya al bioenergético también, si es un problema familiar, ¿por qué no se da la oportunidad de hacer constelaciones familiares? Empiece a hacer ejercicios de mindfulness, de meditar, o sea, yo les empiezo como a recomendar porque como nosotros somos un ser biopsicosocial, entonces nosotros no podemos pretender que una enfermedad como la depresión o la ansiedad, sobre todo si son secundarias a problemas del vivir, ¿sí? Entonces uno simplemente le va a dar una medicación a la persona, porque entonces nos estamos saltando esa parte psicológica, ¿sí? Esa parte social, porque los lazos sociales con nuestros amigos y nuestras familias también son sanadores para nosotros, y mucho menos la parte espiritual. Y cuando hablo de la parte espiritual, puedo incluir ahí lo religioso sin necesariamente ser lo religioso, porque lo espiritual es una cosa mucho más amplia y más abierta que la simple religión. Entonces, es eso, es a veces a utilizar los medicamentos cuando se necesitan como ayuda y ya después en el momento en que el paciente ha fortalecido todas estas otras cosas sociales, psicológicas y espirituales, ya tiene tanta fortaleza que ya se puede soltar la muleta de la medicación en algunos casos. En otros casos será difícil, ¿cierto? Y depende mucho también de cada persona, de qué tanto crezca su nivel de conciencia, de qué tanto trabaje en mejorar, ¿sí? Por estar bien, porque hay personas que digamos, por algunas situaciones inconscientes se sienten como atrapadas en ese dolor y de ahí no han sido capaces de salir. Entonces, digamos que cada caso también tiene que ser tratado de forma muy individual. Y quiero aclarar y ser muy clara en esto, y que lo he dicho muchas veces en las entrevistas en inglés y en español, que nunca estamos diciendo que no se requiera de un tratamiento profesional, jamás, y mucho menos en estos casos de enfermedades mentales. Yo vengo de una familia donde muchos de los miembros de mi familia viven con la depresión y han vivido con depresión y han sido medicados, y conozco la gravedad del asunto, conozco la gravedad de estas enfermedades mentales. Pero también es cierto, y que es mucho lo que vamos a hablar hoy en la entrevista, es la importancia de la prevención. O sea, ya una vez hay una situación de esquizofrenia, y sé que hay muchas otras, no hay otra opción, hay que ayudar a esa mente a que se centre, hay que ayudarle a esa mente a que vuelva un poco a la realidad y empiece a vivir una experiencia diferente. Pero yo sé que si tú hoy me estás escuchando y estás teniendo una situación X o Y de depresión y estás tomando medicación, no es que la pares, es que también reconozcas que hay otros tratamientos paralelos que puedes seguir haciendo, y posiblemente, como decía ahorita la doctora Cata, cuando hablamos de cosas médicas, ahí sí lo voy a decir, la doctora. La doctora Cata nos decía ahorita que puede ayudar a esa transición de o dejar o disminuir la dosis de esa medicina que estás tomando, pero nunca en este programa promovemos el hecho de que hay que dejar la medicina o que no vuelvan a tratamientos médicos tradicionales en lo absoluto. Nuestra mente y nuestra experiencia humana todavía no ha llegado a tal nivel de evolución que no lo necesitemos. Entonces, súper importante, doctora, que hayas aclarado eso, porque sí me parece fundamental. Sí. Entonces, en este instante yo quisiera saber, y aunque yo sé que ya nos has contado un poco, ¿qué hace una psiquiatra ahora hablando de conciencia plena? Que es el nombre o la traducción en español de mindfulness. O sea, ya nos contaste que eso te empezó como a llamar la atención y dijiste, oíste, qué tan bacano que a través de otra modalidad yo pudiera, apareció mindfulness. Entonces ahora, ¿qué ha pasado con tu práctica psiquiátrica? Bueno, mira,
tú bien lo dijiste ahorita, y es que yo tengo una formación obviamente que es científica, es ir a la universidad, leer artículos de revistas, textos pues científicos y todo esto. Entonces, cuando uno se encuentra una herramienta que tiene unas bases neurocientíficas, porque de hecho ahora, mira, yo me puse a buscar ahorita en marzo como literatura científica sobre mindfulness, y me encontraba que en PubMed, que es como decir un buscador de artículos científicos, como el 20 de marzo habían como unos 16.500 más o menos artículos de mindfulness, ¿sí? Wow. Y también me ponía a indagar cómo ha crecido a través del tiempo. Entonces, mira, en el 2005 habían 153 artículos de mindfulness nomás. Y ahorita 2020, o sea, 15 años después, pues hay más o menos unos 16.300 algo más o menos. Entonces yo decía, wow, es que si esto tiene que funcionar, porque la gente sigue investigando de ello. Si eso no funcionara, hubiera pasado al olvido y nunca nadie más hubiera investigado nada más sobre mindfulness. Y una cosa que me encanta a mí son las neurociencias, porque es cada vez esa capacidad de conocer más y más el cerebro en la medida en que los avances de la medicina lo permiten. Entonces, de todos esos 16.300 algo artículos de mindfulness, hay unos 3.800 que son avalados por las neurociencias, o sea, donde se utilizaron resonancias magnéticas especializadas con magnetoencefalografía. Entonces, son soporte de todo lo que puede hacer el mindfulness. Entonces, cuando alguien como yo, que tiene una formación científica, encuentra que todo eso tan bonito del mindfulness que se aplica al diario vivir tiene todo un soporte científico, es en la tranquilidad de decir, Dios mío, es que es una cosa hermosa, muy espiritual, muy de conexión con el ser de uno, ¿sí? Pero también con todo un soporte científico. Entonces, para mí es como no sé, como descubrir una mina de diamantes. Entonces, y como lo he aplicado en mí, como he leído muchísimos casos de pacientes a los que les sirve, porque de hecho se han desarrollado programas específicos para aplicar el mindfulness en las personas. Entonces, por ejemplo, hay un programa que se llama reducción del estrés basado en mindfulness. Entonces, ese, por ejemplo, es desde un punto de vista preventivo, porque para las personas que se sienten muy estresadas, pues les va a ayudar a que no desarrollen precisamente enfermedades, ya sea físicas o mentales, por el estrés. Entonces, que no desarrollen, por ejemplo, migrañas, colon irritable, gastritis, fibromialgia, y que no desarrollen enfermedades mentales, por ejemplo, entonces todos los trastornos de ansiedad, porque es una variedad de trastornos de ansiedad, o trastorno depresivo. Entonces, digamos que en ese punto es muy preventivo. Y ya hay otros programas específicos de mindfulness que están diseñados, por ejemplo, se llama terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness. Entonces, es como unir la terapia de psicología, digamos como las terapias de psicología de segunda generación, que es la terapia cognitivo-conductual, junto con el mindfulness. Entonces, al unir esa terapia con el mindfulness, se convierte en las terapias de tercera generación en psicología, que son las últimas que digamos como que han salido. Entonces, no solamente sirve para la prevención, sino también para la promoción de la salud, para disminuir las recaídas de los pacientes que ya tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. También se utiliza, por ejemplo, para problemas de adicciones. Entonces, hay un programa diseñado de mindfulness para las conductas adictivas. También hay un programa de mindfulness diseñado para los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, o sea, con bulimia y con anorexia. Y también hay, por ejemplo, se puede utilizar para deportistas, también en la parte del deporte, y también en la parte de la educación, también en las artes. Entonces, digamos que ahora mindfulness se puede aplicar a todo, porque ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata mindfulness, y ahí uno va a poder entender por qué tiene tanta aplicabilidad. Cata, entonces movámonos a eso ya. ¿Qué es conciencia plena o tan mencionado últimamente mindfulness? Bueno, mira, hay muchas definiciones de mindfulness. Pues si vamos a hablar de, por ejemplo, de la típica definición o la clásica definición que es hecha por Jon Kabat-Zinn, que es quien, digamos, es el abanderado del mindfulness dentro de la medicina occidental. Entonces, él describe que el mindfulness es la conciencia que surge cuando prestamos atención de manera intencional, o sea, a propósito, ¿sí?, a lo que está ocurriendo en el momento presente, momento a momento, o sea, a medida que va surgiendo.
y se hace con una actitud de, digamos, de amabilidad, ¿sí? O sea, como con ese amor bondadoso, compasivo, y también de una manera que sea de aceptación, o sea, donde se suspenden los juicios. Entonces, esa es como la definición clásica de mindfulness. Podríamos decir que es simplemente vivir en el momento presente, momento, a medida que este va surgiendo, ¿sí? Y tiene unas actitudes que ya como lo mencioné, entonces pueden ser una actitud de, por ejemplo, de curiosidad, entonces es ver el mundo con otros ojos, como si fueran ojos de principiante. Entonces, por ejemplo, cuando vamos caminando y muchas veces vamos por el mismo lugar todos los días y nunca nos hemos percatado que hay un árbol hermoso o que hay unas flores divinas al lado de la carretera por donde vamos, o que, no sé, que hay una nueva construcción. O sea, es esa mente principiante, curiosa, que nos permite ver cosas que con otros ojos que todos los días habíamos visto, y con esa bondad y esa amabilidad de suspender los juicios. O sea, ves algo y puede que a tu mente rápidamente le parezca fea, pero cuando te quedas observándola con una mente curiosa, como que puedes ver que en eso también hay belleza. Entonces, de eso se trata un poco el mindfulness, de vivir el momento presente con amabilidad y con aceptación. Quiero compartir con ustedes un poco la razón, o no la razón, sino cómo fue que yo conocí a la doctora Catalina, y es que tengo un tío, mi tío Julio, que obviamente le mandaré esta entrevista, a quien él sabe que amo, honro, respeto y admiro profundamente, y él convocó a toda la familia para que hiciéramos un ejercicio de 21 días con el mindfulness, o por supuesto la primera a saltar y decir yo quiero, fui yo. Y lo bonito es que muchas personas de la familia, y no solamente de la familia del lado de mi tío, sino familia por el lado de su esposa, en un momento muy difícil que están viviendo ahora, se unieron y pues todos estamos haciendo el reto. En este momento vamos en el día, hoy es el día 14. Yo había escuchado mucho de mindfulness. Medito todos los días, 2, 3 veces, a veces 5, desde hace muchos años, 15 años más o menos. Obviamente hace 15 años no meditaba más de una vez y no más de 10 minutos o 5. Esta práctica se ha ido profundizando, y para mí meditar es algo vital e importante. O sea, el día que yo no medito, no solo no me siento igual, sino que me siento supremamente triste al final del día, como defraudada conmigo misma. Que además ha sido un sentimiento que también he tenido que trabajar, porque tampoco ese es el hecho. El punto es que estos ejercicios, y yo sé que es parte del regalo que Seres Conciencia, Catalina y Alex es la otra persona que trabaja con Cata en este hermosísimo proyecto, tienen para nosotros. Pero quería contarles un poco lo que ha sido mi experiencia, porque aunque yo llevo meditando tanto tiempo, todavía tengo una mente muy volátil. O sea, mi mente es un poco traviesa, ella divaga, le encanta ir al futuro mucho más que al pasado. Y en este momento en que estamos grabando esta entrevista, porque no sé cuándo va a salir, estamos en Colombia, todavía, por ejemplo, están en cuarentena debido al COVID. En Estados Unidos, aquí en el estado donde yo estoy, ya se han estado abriendo paulatinamente, ya ves mucha más gente en la calle. Sin embargo, esto ha movido muchas cosas a nivel interno, a nivel de las familias, a nivel financiero, a nivel de los negocios, a nivel de acciones que hacíamos normalmente. Entonces empecé mucho a reconocer que yo me estaba yendo mucho para el futuro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿cuándo voy a poder volver a Colombia? Y entonces, ¿qué voy a hacer con los talleres que quería? Y yo que iba para Bogotá a participar en un evento mundial de mujeres, y ese todo el tiempo en tu mente. Y estaba reconociendo que me estaba sintiendo muy ansiosa. Quienes me conocen y que me han seguido saben que cuando yo estoy ansiosa, yo me destrozo los deditos gordos de las manos. Es más, yo no sé de dónde me salen cueros, pero es que si no me salen, yo me los invento y me los arranco. Y estaba empezando a ver mis dedos exactamente otra vez en esa posición. Y yo estoy ansiosa. Empezamos este reto de mindfulness y pude reconocer que mi mente va mucho al futuro, pero ha sido súper bonito, y por eso yo decía, pucha, si esto logro hacerlo yo, que llevo tanto tiempo meditando, y sigo viendo todos estos resultados, ¿cómo será la gente que realmente nunca lo ha hecho de una manera juiciosa? Y les digo, son ejercicios de 5, o sea, el máximo ejercicio, Cata, hasta el día 14, me corrige si estoy equivocada, ha sido de 6 minutos 42 segundos o 43 segundos, o sea, una cosa ridícula. Y el ejercicio como tal no dura tanto. Al principio son las instrucciones de Cata, además con una voz bellísimamente dulce, así como ustedes la escuchan.
que te va llevando a hacer el ejercicio. Y ese es como, es que yo no puedo explicar todavía, para mí la meditación es mágica, pero a través del mindfulness es poder estar absolutamente presente y he llegado a reconocer, te estás volando otra vez, Ángela, a ver, siéntate y respira. Y ha sido hermosísimo no solo mi experiencia, sino mi hija adolescente, bueno, ya no es adolescente, va a cumplir 20 años, pero mi hija, mi esposo, lo hemos estado haciendo los fines de semana como los ejercicios más resaltantes con mi hijo, porque no habla mucho español, entonces pues no se inscribió al reto, pero ha sido una experiencia tan bonita el solo hecho de tomar conciencia de la importancia de estar presente. Y yo siento que ahí es donde empieza todo este proceso de sanarnos interiormente. Entonces, Cata, cuéntanos ahora de este hermosísimo proyecto de Seres Conciencia. Bueno, es un proyecto que lo empezamos mi esposo y yo, y era con la finalidad, es aún, y esperamos que siga siendo así, está en nuestros corazones, que sea un proyecto de servicio. Y como hemos visto lo bonito, lo útil que ha sido para nosotros, o sea, lo hemos vivido en carne propia, ¿sí? Esa utilidad y esa belleza, entonces pensamos como, bueno, esto hay que seguirlo expandiendo, esto hay que ofrecérselo a las personas. Entonces empezamos como, bueno, entonces vamos a hacer un proyecto, pongámosle un nombre, entonces quisimos que fuera Seres, primero Ser, entonces luego Seres. Bueno, ustedes saben lo que pasa cuando uno va diseñando una marca, entonces bueno, decimos que es Seres porque estamos todos conectados y somos humanidad compartida, entonces que fuera Seres todos, y que fuera conciencia con esa S ahí intermedia, porque es precisamente esa conexión con el ser, y que también esa S ahí intermedia puede dividir la palabra conciencia, entonces es porque hay ciencia detrás de toda este ejercicio del mindfulness y de la conexión con el ser divino que somos. Entonces, empezamos como, bueno, entonces vamos a dictar talleres entonces del programa de reducción del estrés basado en mindfulness inicialmente. Entonces empezamos a dictarlo con una empresa, pero llegó entonces todo este tema de la pandemia por el COVID-19. Entonces es muy bonito porque esa información es una sabiduría universal y llega básicamente desde arriba. Entonces se nos ocurrió como bueno, entonces hagamos un programa que lo podamos dar a las personas a conocer y que sea fácil, que sea corto, que sea más, digamos, más light para que la gente lo reciba entonces cada día, entonces, bueno, que sea entonces de 21 días, entonces fuimos como diseñándolo, cada día íbamos poniendo el tema y lo íbamos hilando de manera que fuera como didáctico, que cada vez como que lo que vieras en un día aportar al siguiente y al siguiente y al siguiente, durante esos 21 días tuvieras herramientas muy importantes. Entonces recibes un momento de conocimiento, que es un audio donde te explico como el tema del día, y también son más o menos unos 5, yo creo que el que más tendrá 8 minutos y será uno solito. Luego de ese momento de conocimiento de ese audio, a veces ese audio está apoyado en alguna imagen como para que aterrices más la idea, porque unas personas son más auditivas, otras más visuales, entonces como para complementar un poco esa parte de la comunicación que cada uno tiene. Luego viene una práctica, entonces una práctica propiamente de mindfulness, todos los días es una práctica diferente, entonces también es un audio. Vienen luego unas preguntas de reflexión sobre esa práctica que acabas de hacer. Y para terminar, entonces ya viene un ejercicio de integración a la vida, ya ahí no está en audio, sino que es una lectura cortica donde te proponemos un ejercicio y luego para que lo apliques durante ese día y luego unas preguntas para reflexionar sobre ese ejercicio que hiciste. Entonces, durante esos 21 días los vamos llevando como a conocer cómo es la mente, que ella está entonces, es en piloto automático, y así vivimos muy estresados, haciendo todo sin pensar. Entonces, mientras, por ejemplo, vamos conduciendo de un lugar a otro, nuestra mente está preocupada por miles de cosas, lo que va a pasar enseguida, las cuentas por pagar, que recoger a los niños, que el trabajo, que la reunión de la oficina y miles de cosas mientras uno va conduciendo, y cuando uno llega al lugar de destino ni siquiera sabe cómo llegó ahí, no es muy consciente de eso. Entonces, a partir de ahí, explicarles el piloto automático y saber que el mindfulness es lo opuesto al piloto automático, empezamos a dar un montón de conocimientos sobre qué es conciencia plena y cómo aplicarlo al día a día, saber cómo está relacionado el estrés con nuestra salud física, mental y también en el comportamiento,
y cómo el mindfulness puede ayudar, y todos estos ejercicios durante estos 21 días pues ayudan a que la gente entonces reduzca su nivel de estrés, tenga más herramientas emocionales para el cambio y esa pandemia pues digamos se pueda vivir de la mejor manera posible. Y digamos que esto ha sido como la primera parte del proyecto y queremos hacer muchísimas otras cosas porque parte del mindfulness hay una cosa hermosa que es la compasión. Entonces hay un programa propiamente de mindfulness basado en la autocompasión y es hermosísimo porque es compasión hacia uno mismo y hacia a las demás personas y se conecta con el amor, que es el amor verdadero, que es el amor energía, que es el amor incondicional, que es el amor del deseo de que todos estemos bien y de acompañar a las personas en ese proceso de estar bien. Entonces, queremos seguir desarrollando muchas cosas, pero por ahora tenemos entonces el programa de reducción de estrés basado en mindfulness y este reto del que Angelita les acaba de hablar, que ella está haciendo con su familia, que se llama 21 días de conciencia plena para tiempos de cambio. Ese es lo que tenemos ahora. Y les digo que es un regalo que tienen que hacerse, pero aquí vamos a la siguiente parte, Cata, que me parece bellísimo y obviamente tú lo puedes hacer, pero ellos además también tienen como el proyecto de llevar esto a nivel empresarial. Cuéntanos en qué consiste el proyecto y qué es exactamente eso que hacen. Y también quiero que tengan en cuenta que si están escuchando esta entrevista y sienten que esto es algo que pueda favorecer la armonía y la felicidad y el bienestar de tu familia, van a tener toda la información de Seres Conciencia y ellos pues les van a proveer toda esta información. Es bellísimo. Pero también si trabajas en una empresa, si trabajas en el área de recursos humanos y estás buscando una acción, una actividad, algo que hacer hoy en día en estos momentos de cambio con tus empleados, que además pueden hacerlo en su tiempo libre o pueden sacar un tiempo durante el tiempo de la empresa. Sabemos que muchas empresas todavía no van a tener trabajo presencial, todavía hay mucha gente haciendo trabajo desde casa, pero qué bonito que este bienestar se pueda ver reflejado en la productividad de tu empresa con empleados felices, con empleados presentes, con empleados sanos. Entonces, Cata, cuéntanos este proyecto cuando queremos extenderlo a nivel empresarial. Bueno, mira, yo pienso que nosotros pasamos muchas horas del día trabajando, ¿sí? Y trabajar de una manera infeliz, pues se vuelve algo muy doloroso y cuando trabajas y no estás contento en tu trabajo, pues eso finalmente va a afectar todas las áreas de tu vida porque vas a llegar muy cansado o muy malhumorado a la casa, entonces tu familia también va a tener las repercusiones de ese estrés laboral. Entonces la idea del proyecto entonces no solamente llegar a personas de forma individual o pues a personas sanas que simplemente vieron el curso y quisieron hacerlo, o a pacientes que ya de por sí, digamos, tienen alguna enfermedad como de depresión o de ansiedad y también lo quieran hacer, sino que también lo queremos enfocar en el modo de la prevención, por lo que te hablaba del artículo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces la idea es hacer prevención, o sea, que la gente no se siga enfermando. Entonces, como uno pasa tantas horas en el trabajo, la idea es que el trabajo sea un lugar mucho más agradable, más acogedor, donde todos aprendamos de inteligencia emocional, de conciencia plena, para que las situaciones que se generen en el trabajo pues no crezca el problema como una bola de nieve, sino que son problemas que desde cada uno de nosotros, con las herramientas de inteligencia emocional y mindfulness que se ofrecen en el curso, pues la gente pueda aprender a manejar esos momentos de estrés. Entonces, se puede aplicar y tiene todas unas evidencias científicas y se relaciona con la parte laboral, porque cuando practicas la conciencia plena, entonces eres más atento en tu trabajo y si eres más atento, entonces eres más productivo, ¿sí? Además que si eres más atento, entonces puedes sortear o puedes seleccionar las distracciones más fácilmente. Entonces, si viene alguien, qué sé yo, a simplemente hacer un comentario de pasillo que no tiene nada que ver con el trabajo y no es momento realmente de una pausa para eso, pues tendrás las herramientas para gestionarlo y decirle, bueno, mira, ¿te parece si podemos hablar de este tema un poco más tarde? En este momento, pues estoy, no sé, haciendo un documento para presentárselo al jefe, entonces en un momento lo hacemos, ¿sí? Entonces como encontrar todas esas habilidades que te permitan sortear los obstáculos y los momentos de estrés en el trabajo, de manera que puedas estar más atento, que puedas estar más concentrado,
que puedas ser más creativo, ¿sí? Que te enfermes menos, entonces tengas menos días de ausencia laboral, que vivas con más felicidad y satisfacción tu trabajo, que cometas menos errores en tu trabajo y eso muchas veces se reducen menos accidentes laborales, que hay empresas en las que, digamos, tienen que trabajar bastante este tema o es muy importante no tener accidentes laborales porque cuando son accidentes son muy catastróficos. Entonces va como ligado todo al trabajo y es porque si tienes mayor bienestar personal, entonces disminuyes el estrés y aumenta tu salud. Entonces te incapacitas menos y eres más productivo porque pues estás más sano, ¿cierto? En la calidad del trabajo estás más atento y cometes menos errores. Y en la parte de las relaciones personales también mejoran con el mindfulness, entonces te vuelves más empático y más compasivo, entonces eres menos agresivo. Entonces si manejas unas mejores relaciones en el trabajo, entonces eso va a facilitar que el clima laboral sea mucho más armónico, ¿sí? Y se disminuya muchísimo el estrés. Entonces, el mindfulness se trasladó entonces no solamente de la práctica clínica, o sea, para los pacientes que están enfermos con dolores o con problemas de psiquiatría, sino también para la parte laboral desde un punto de vista de la prevención de la enfermedad mental. Entonces, la idea es que sean organizaciones cada vez más conscientes, más saludables y más resilientes. Ay, a mí todo esto me encanta, no solo porque es como en el medio donde me desempeño y donde me muevo, sino porque he visto en las personas con quienes acompaño, y ojo que yo no trabajo mindfulness como tal, trabajo la meditación, trabajo el estar presente, trabajo la autoobservación consciente, pero he visto y soy todos los días testigo de tantos cambios que no me imagino qué bonito este trabajo cuando tú te diriges a las personas del diario vivir, al día común, al levantarme y ir al trabajo. Usualmente, pues obviamente las personas que me buscan y con quienes trabajo es algo puntual, en manifestar sus sueños, están cansados en una relación y no logran cerrar el ciclo, etcétera, etcétera. O sea, como diferentes situaciones. Pero qué bonito esto, Catalina, que haces con tu esposo a través de Eres Conciencia, de poder llevar, para mí es magia, la magia del estar presente y todos los beneficios que esto trae en nuestro día a día, relaciones más armoniosas, mejorar nuestra salud, poder tener una claridad mucho mayor acerca de quién soy, qué quiero y para dónde voy, que a veces en todo esta locura del día a día, eso se nos pasa por alto y no tenemos ni tiempo de respirar y de sentarnos a saborear una manzana con calma y saber a qué sabe la textura, que es uno de los ejercicios de estos 21 días. Entonces, siento que ya has como compartido mucho de cómo todo vivir en conciencia plena permite sanarnos, Cata. Ahora, compártenos, por favor, 2 acciones o 2 tips para que todos podamos liderar nuestro propio proceso de prevención de una enfermedad mental o de prevención de un estrés y altos niveles de estrés, prevención de vivir en absoluta aburrición y cansancio, o de la sanación como tal, viviendo en conciencia plena. Ok, bueno, antes de responderte esa pregunta, quisiera hacerte como un paréntesis pequeñito sobre la pregunta anterior, y es que de hecho ya hemos aplicado este programa de los 21 días de conciencia plena en tiempos de cambio para varias empresas, más o menos unas 5 o 6 empresas, y también para grupos familiares. También hemos creado programas para grupos familiares y los resultados han sido hermosos. O sea, los mensajes de la gente, de su alegría, de su disfrute, de su satisfacción, de lo que les ha aportado a su vida en este tiempo. Entonces, digamos que ese es como el motor que nos mueve a seguir avanzando, como qué bonito poder llevar esto a la gente que de verdad lo sienten y lo dicen con emoción y con alegría y con agradecimiento. Entonces, es que lo hemos probado y sabemos que funciona, y como vemos que funciona, por eso queremos seguir que se expanda por todas partes, o sea, todo lo que sea posible. No, y lo que dices, Cata, también quiero agregar algo y lo he visto en mi familia, o sea, esas personas de la familia que son las más calladas, que uno dirá los más renuentes, a esto no se le van a medir, leer las cosas que han escrito, por ejemplo, en nuestra experiencia familiar. Pero no solo eso, mi papá entró creo que en el día 3, y dijo, ay, yo como que sí voy a querer hacerlo. Él no es mucho de escribir, pero cuando le digo, papi, ¿cómo te va? Decía, oíste, que uno se vive muy perdido en la vida. No, uno vive como en una nebulosa, oíste, yo nunca me había sentado a probar el sabor a una arepa, por ejemplo.
siento que esa es la riqueza. A veces pensamos que esto de sanación en alta frecuencia y trabajar con la energía, esto es como para brujas, como para seres, yo no sé, como de otro planeta. Pero esto es sanarte en alta frecuencia, porque cuando vives presente, elevas tu vibración. Y cuando elevas tu vibración, se eleva tu sistema inmune. Entonces hay un montón de características, hay un montón de consecuencias muy positivas de vivir esto, de vivir presente, de respirar, de estar aquí y ahora. Ahora sí, Cata, te dejo, porque aquí nos quedamos conversando. Cuéntanos esos 2 tips. Bueno, esos 2 tips, entonces, uno es muy importante y es la respiración. La respiración es básica en mindfulness y es porque cumple muchas funciones. Cuando uno se concentra solo en respirar de forma consciente, la mente no es capaz de pensar en otra cosa al mismo tiempo. Entonces, me explico, si tú te sientas en una postura cómoda, y te enfocas, o sea, pones toda tu atención de forma intencional en respirar y sentir cómo es tu respiración, cómo inflas el abdomen lentamente y cómo se desinfla lentamente al exhalar, cómo sientes que se puede expandir el pecho y cómo se contrae mientras vas respirando, sentir cómo el aire por la nariz entra más frío y seco y sale más cálido y húmedo, si por un lado de la nariz respiras más que por el otro, si logras notar esa pausa sutil que hay al inicio, al final de la inhalación y luego al final de la exhalación. Entonces, cuando tu mente está tan concentrada en respirar, ella no es capaz de pensar en otras cosas, ¿sí? Y la respiración tiene otra de las razones por las cuales funciona muy bien, y es porque cuando nosotros respiramos, sobre todo en la parte de la exhalación, activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que nos permite relajarnos y es el sistema también que permite que el cuerpo se regenere y se repare, ¿sí? Entonces, inclusive cuando se sienten y tomen pausas para hacer respiración, se van a dar cuenta que la exhalación es un poco más larga que la inhalación, y eso tiene esa razón de ser, y es porque necesitamos ese proceso que sea un poco más largo para que el cuerpo se relaje y empiecen todos esos mecanismos de reparación, ¿sí? Y la inhalación es la que nos da energía. Entonces necesitamos como ese balance con una exhalación un poquito más larga, porque necesitamos muchas veces un poco más de relajación que de activación, sobre todo en este ritmo de vida tan estresante que llevamos. Entonces ese sería un tip, que es la respiración es crucial, es importante, es la parte fundamental. Y el otro es la mente viajera. Entonces, nuestro cuerpo vive en el momento presente. No respiramos aire ni de ayer ni de mañana, ¿sí? No estamos sintiendo dolores ni de ayer ni de mañana. Estamos sintiendo dolores de hoy y estamos respirando aire de hoy, de este momento presente. Entonces, la mente, como decía Angelita ahorita, es muy volátil. Ella siempre se va o para el futuro o para el pasado, y le encanta quedarse en cualquiera de esos 2 extremos. Entonces, cuando yo me quedo anclado en el pasado, en los hubieras, en los es que ¿por qué no hice? Es que él me hubiera dicho, es que yo hubiera hecho, ¿sí? Nos empezamos a pegar ahí, nos volvemos nostálgicos, nos aferramos, nos volvemos víctimas de esa circunstancia que ya pasó, y eso puede generar depresión, un trastorno depresivo. Y cuando nuestra mente se va demasiado al futuro, entonces eso sí irá a salir bien, sí irá a salir mal, ¿qué va a pasar con esta pandemia, con la parte de la economía? ¿Será que me voy a enfermar, no me voy a enfermar? Y con cualquier situación que estamos viviendo, porque tenemos esa necesidad de estarlo controlando todo. Y si hay cosas que nosotros podemos influir para que pasen, pero hay cosas que se escapan completamente de nuestro control y no está en nuestras manos manejarlas. Entonces, cuando nos quedamos anclados ahí a ese futuro, nos puede dar muchísima ansiedad y termina dándonos un trastorno de ansiedad. Entonces, la idea es ser conscientes de dónde está nuestra mente. Entonces, la manera de que nuestra mente no se vaya ni al pasado ni al futuro, que se quede allá trancada, porque uno sí puede dar una visión hacia el pasado, pero la idea es que sea una visión reflexiva. Entonces, veo qué pasó, ¿para qué me pasó esto? O sea, ¿qué tenía que aprender de esto para venirme al presente y aplicar el aprendizaje? Para que este presente no esté condenado a ser el mismo pasado del que siento dolor, ¿sí? Uh-huh. Y puedo ir al futuro a hacer una proyección, porque quiero saber para dónde voy. Necesito una brújula que me marque el norte del sitio, de lo que quiero lograr
hacer o a dónde quiero llegar. Entonces eso de alguna manera me marca la pauta de lo que voy haciendo en el momento presente para alcanzar ese futuro. Pero tampoco me puedo quedar apegada a ese futuro porque puede que en el camino me dé cuenta que hay cosas maravillosas diferentes a las que ya tenía pensadas o planeadas y lo que necesito son otras cosas diferentes, pero voy haciendo una ruta. Entonces sí es proyectarse, pero devolverse al presente porque el futuro se construye a través de las acciones del presente. Entonces es aterrizar la mente en el momento presente y se puede hacer a través del cuerpo. Entonces, como yo me conecto con todos mis sentidos. Entonces, cuando estoy comiendo, me siento y me saboreo una comida consciente. Lo hago con mis ojos, miro los colores, miro la distribución, los tamaños de la comida que está servida. Luego con el olfato, a qué me huele, si me huele dulce, si me huele salado, si me huele rico, si cuando huelo eso salivo. Cuando ya me lo meto en la boca, lo mastico, si me sabe más a un lado de la boca que a otro, si en una parte me sabe más salado, más dulce. Entonces, aprovechar todos nuestros sentidos para que la mente aterrice al momento presente y deje de ser una mente viajera, sino una mente presente y en calma, porque cuando llegamos al momento presente y nos conectamos con eso que somos, con ese ser divino, superior, natural, amoroso, compasivo, lleno de luz, que está en el momento presente, no necesitamos nada más, no necesitamos cosas extraordinarias y necesidades inventadas que tenemos los seres humanos, sino que estamos conectados con la esencia de lo que somos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es conectarnos con nuestro cuerpo a través de los sentidos, observando todo lo que está a nuestro alrededor con una mente curiosa, mente de principiante, mente abierta, como si fuera la primera vez que lo observáramos, disfrutándolo sin juicios, ¿sí? Y con amabilidad hacia nosotros y hacia las otras personas y cosas, y eso nos ayuda a tener una mente en calma. Entonces, esos serían como los 2 tips. Cata, mil gracias. Gracias por estar presente, gracias por compartir esto. Y antes de despedirnos, por favor, recuérdale a los oyentes dónde pueden ir para obtener más información acerca de ti y también muy rápidamente el regalo que tienes para todas las personas que quieran empezar a vivir en conciencia plena, que quieran empezar a vivir este proceso de autosanación desde la conciencia plena. Claro que sí, entonces nos encuentran con el nombre de Seres Conciencia, ¿sí? Así seguido, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, también estamos con algunos videos en YouTube y próximamente entonces abriremos también nuestra página web. Y ahí encontrarán entonces para realizar los cursos de reducción del estrés basados en mindfulness y el curso que diseñamos durante este tiempo de pandemia que se llama 21 días de conciencia plena para tiempos de cambio o en tiempos de cambio, que ese es como el regalo, el último que hemos diseñado y es creación de Seres Conciencia, ¿cierto? A través de nosotros esa información vino del conocimiento divino universal para que la pudiéramos compartir con todas las personas y es un regalo muy lindo del que hemos visto ya muchos frutos de las personas que ya lo han recibido y lo han realizado y queremos que todas las personas tengan acceso a él. Entonces a través de estas redes sociales van a poder encontrar la información sobre este reto o curso de 21 días de conciencia plena para tiempos de cambio y para que puedan entonces acceder a él. Y bueno, si no se preocupen que aquí van a encontrar el enlace después cuando esté la grabación. Todavía no hemos especificado cómo va a ser la manera porque esto nos saca un poco de lo que veníamos haciendo antes. Acuérdense que estas entrevistas en español son nuevas. Entonces, en caso de que no puedas activar el enlace, ojo, si no puedes activar el enlace desde la plataforma cuando escuches la entrevista, simplemente vas a la página de Seres Conciencia en Instagram o vas a mi página angelamaria.akashic 9.0 o vas a nuestras redes sociales de Superpower Experts en Facebook y ahí vas a encontrar el enlace. Cuando yo hago el video de promoción, ahí voy a compartirles el enlace del regalo que Seres Conciencia tiene para nosotros. Entonces, lo vas a encontrar en muchas partes para que no te preocupes, porque yo quiero pedirte, de verdad, siempre les digo, no crean nada de lo que yo hablo aquí, no crean nada de lo que mis invitados hablan, verifiquen. Esto no es para ampliar nuestro sistema de creencias, esto es para verificar. Entonces, háganlo y nos encantará además leerlos. Qué rico que después de que lo hagan, compartan en la página de Seres Conciencia, me compartan a mí en mi página de Instagram o de Facebook en Superpower Experts.
pueden activar además nuestra aplicación de Superpower Experts en tu celular y puedes ir ahí a mi página de YouTube. Van a haber muchos lugares donde queremos que compartas cómo fue tu experiencia, cómo te pareció. Y obviamente que si conoces a alguien donde toda esta información pueda expandirse, por favor no dudes en hacerlo. La intención de este podcast es que toda esta información se vuelva viral, que vibrar alto se vuelva viral. Cata, ¿algo más? Darte las gracias, tranquila, no, era darte las gracias por la invitación, me siento feliz, honrada, yo me siento dichosa, o sea, siento que estoy haciendo lo que debo hacer para que esto se expanda por todas partes. Mil y mil gracias por tu invitación. Ay, Cata, muchísimas gracias a ti por compartir tu superpoder de sanación con todos nosotros. Y gracias a ti que nos escuchas por abrirte a toda esta información de amor y sabiduría. Yo soy Ángela María. Cambia tus acciones, cambia tu energía para que puedas vivir el cielo aquí en la tierra. Y nos vemos la próxima vez en un episodio más de Sanación en Alta Frecuencia. Y recuerda que las palabras tienen energía y traspasan fronteras. Nos vemos pronto. Chao. Are you ready to discover your superpowers? Go now to superpowerexperts.com and take the Superpower Quiz today.